3, 2, 1. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días al público que nos sigue a través de las diferentes redes sociales, de los diferentes medios o que van a ver esta entrevista y también con la diócesis de Celaya, a quien agradecemos, al padre Samuel Damián, al señor cura de la parroquia, al padre Adolfo, aquí en la parroquia de Cañada de Caracheo, y tengo el placer de presentarles nada más y nada menos a quien va a llevar la causa de los hermanos Sierra, los mártires de Cortázar. Estoy con el padre Joseph Chiverra, quien es de origen maltés, es enviado directamente por la Santa Sede, por las autoridades eclesiásticas para llevar esta postulación. Él es de origen maltés, de la isla de Malta, y pues ha llevado, estuvo ocupando también, fue postulador general a nivel mundial de muchas causas, de muchos hermanos agustinianos. Pero en este caso, quisiera preguntarle, padre, no podemos hablar primero de los hermanos Sierra si no hablamos primero del padre Nieves, el padre que su nombre de bautismo Mateo Elías, ¿verdad? Y que todos lo conocemos como Fray Elías del Socorro Nieves, fraile agustiniano, que fue párroco aquí en Cañada de Caracheo, que es donde estamos. ¿Cómo se da esta conexión, padre? ¿Qué nos puede compartir de lo que, de estos dos laicos que se conectan con un párroco de origen agustiniano? ¿Qué nos puede compartir de esto, padre? Gracias. Gracias por esta entrevista, este momento de compartir más que otro. Entre los hermanos Sierra y el beato Elías hay un vínculo especial, un vínculo que se selló con la entrega de la vida, con el derramar la sangre, pero es un vínculo que lleva años, años de amistad, de cercanía, de servicio mutuo, de conocerse, ¿no? Como personas, como él como sacerdote aquí en su ministerio, una parroquia que en aquel entonces estaba en manos a la Orden de San Agustín, y ellos que seguro eran activos en la vida cristiana, participaban en la liturgia, estaban cercanos, y entonces entre el padre y los hermanos había este vínculo de amistad que va a llegar a un punto muy importante en la vida de los tres, o sea, entregar la propia vida y dar este gran testimonio derramando la propia sangre en una circunstancia de persecución. Porque tenemos que recordar que hablando de martirio, cada martirio se evoluciona, o sea, sucede dentro de un contexto de persecución. Y entonces, en aquel momento, con muchísimas dificultades, con un momento tan complicado, ¿no? En la sociedad y en la iglesia de aquel entonces, ellos pasan, experimentan esta fase en la propia vida. Y este vínculo de una vida compartida llega a un momento, diría yo, solemne. O sea, el decidir de estar juntos hasta el final. Ellos que tenían la posibilidad de retroceder o de continuar con su propia vida, regresar a su propia familia, pero no, decidieron de estar con el Padre. El Padre que fue pastor, el Padre que fue animador a nivel de fe de ellos y de la comunidad cristiana aquí, ellos deciden de continuar el camino hasta el final con Él. Entonces es un vínculo que empieza a nivel humano, de amistad, pero llega a un momento de más intimidad sellado por la sangre derramada. Para que nuestro público capte esta unidad, para que la podamos entender más, vemos muchos laicos que hemos tenido como pues, un servidor y otros más, el placer y el gusto de ser acólitos, de ser sacristanes, de ser quienes acomoden las sillas, quien ayuden en la limpieza del templo, que le dé de comer al padre o que lo asistan. Y bueno, se hace un vínculo de mucha amistad, de mucho afecto, de mucha fraternidad, de familiaridad, en el buen sentido con el sacerdote. Pero que llegue el momento en que le digan, te vas a morir con él y te van a matar,
creo que eso ya es otro tono de voz. Claro. Y yo le comentaba al padre que aquí en México habemos muchos mexicanos, o hay muchos mexicanos, que saben lo que es tener enfrente un arma de fuego, y saben lo que es la amenaza de un arma de fuego, y saben lo que ha sido perder un familiar por nada. Yo creo que el hecho en el momento de que ellos se están dando cuenta que van a morir, es más, uno de ellos es tanto el espanto, el miedo, porque son humanos, muere de un infarto y todavía le dan el tiro de gracia, según la historia a la que yo he tenido acceso, y el otro hermano sí recibe los disparos. Pero hay un detalle, que ese sí no lo sabía yo y que ahorita el padre me lo confirmará. Antes de sufrir este martirio, este sacrificio, le dicen al padre Nieves: nos vamos a ver en el cielo, nos vemos en el cielo. Yo le decía fuera de cuadro al padre: eso es un acto de fe, es decir, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. ¿Qué se puede pensar de dos laicos, padre? Porque son laicos, así como tú y yo que me estás escuchando, no son religiosos ni sacerdotes, son dos laicos. ¿Qué se puede pensar de dos laicos que están hablando de esta manera y se lo están diciendo a su párroco? Y ya después el párroco les dice: sí, no se preocupen, hijos, allá nos vamos a ver en el cielo. Les confirma lo que están ellos diciendo. ¿Qué podemos sacar de este detalle de dos laicos, padre, que estén diciendo esto? Dos cortazarenses. Sí, usted tiene razón, es un acto de fe y yo quiero también añadir, es un acto de esperanza. Hemos justo cerrado el año jubilar, el jubilo de la esperanza, donde hemos hablado mucho, hemos reflexionado sobre la esperanza. Pero al final, nuestra esperanza, que nace desde la fe y se manifiesta desde el amor, es que más allá de la muerte hay algo, hay el Padre que nos espera y que nos espera con sus brazos abiertos, el Padre que es amor. Entonces, lo que usted está diciendo es verdad. Es un acto solemne. Por eso yo dije que es un momento muy solemne, porque hay que pensar un poco, decidir y decir a sí mismo: yo lo quiero y lo hago y voy a abrazar la muerte que nos va a tocar en un modo u otro, nos va a tocar a todos, pero decidir porque lo sabes que es tu destino, es lo que va a pasar en unos minutos, eso es otra cosa, es otro nivel. Y eso se puede solamente entender desde el punto de vista de fe. Por eso los mártires son como una contradicción, ¿no? Porque todos nosotros somos pegados a la vida, queremos vivir y hasta el último, ¿no? Queremos continuar a vivir. Pero desde el punto de vista de la fe, con mucha esperanza, y por haber recibido antes el amor de Dios, porque sin recibir el amor de Dios todo esto no se entiende, entonces llega el momento solemne, porque estás amenazado por un perseguidor y uno dice, y ahí hay este bonito, muy lindo diálogo, ¿no? entre los tres que deciden de abrazar la muerte, hacer el sacrificio extremo, derramar la propia sangre, porque saben que derramar la sangre por Cristo no es un acto estéril, pero es un acto muy fructífero, es un acto que produce y produce amor. Y esto lo podemos ver aquí en la Cañada, pero también en toda la región, lo que produce el testimonio del beato Elías, lo que produce el testimonio de tantos mártires ya beatificados y canonizados. Y abrir la causa de los hermanos Sierra hay que verlo bajo esta luz, ¿no? La luz de la fe, porque el martirio se entiende solamente desde la perspectiva de la fe, con la esperanza que nos atrae, porque la esperanza también a nivel humano, ¿no? Si no tenemos esperanza, pues la vida sería más difícil. A nivel metafísico o a nivel sobrenatural, tener esperanza es tener la mirada hacia allá. Que la realidad no es lo que veo, que hay más, y el más es Dios.
Hay un momento en este instante instante máximo, culminante de este sacrificio, de este eh, eh, ejecución, porque no es otra cosa más que una ejecución, este asesinato, que el padre Nieves, antes de que se dé el hecho, presenta algo que es un signo de lo que es la iglesia, la misericordia, porque les da la absolución. Y creo que la Eucaristía, no sé si fueron estos dos sacramentos, o sea, pero ahí están los sacramentos presentes para ayudar, mostrar la misericordia de Dios. Creo que eso también es muy importante, o sea, la iglesia siempre está al pendiente de sus hijos en todo momento, y más en el último instante, en este momento de una muerte tan honrosa como la del martirio. Se dice fácil, pero ya Sí, vivirlo es claro. otra cosa. Creo que también ahí hay un papel importante de la iglesia en la persona del Padre Nieves. Sí. Pues el padre Nieves, un ministro de la reconciliación, un ministro, un pastor, que, claro, es propio de su vocación como presbítero, ¿no? Enseñar la cara misericordiosa de Dios. Y sabemos que, porque gracias a Dios tenemos mucha información, digamos, por el proceso del Padre Nieves, tenemos mucha información de lo que aconteció. Tenemos el testimonio del ejecutor mismo, Así es. quien dio la orden, ¿no? Entonces hay mucha información, gracias a Dios. Y cuando sabían que lo que va a pasar, el padre Nieves pide una sola cosa al perseguidor, o sea, que son ellos los primeros que van a morir, porque así que él puede dar la absolución antes de morir. Y, y eso fue concedido. Y de hecho, eso es una parte de esta misericordia que un pastor muestra a su pueblo, al pueblo que fue entregado para su custodia, Que le fue confiado. de eso fue confiado, gracias. Y también otra cara de la misericordia es el acto de perdón del Padre Nieves hacia el perseguidor mismo, dando la bendición a los mismos que iban a matarlo y regalando el reloj, etcétera. Sí, sí. Entonces son actos que se pueden entender solamente desde la perspectiva de la fe. Y el martirio a nosotros hoy es un llamado para redescubrir el valor de la fe en nuestra vida. Quiero atender un aspecto que es importante. Estamos hablando de dos hermanos, son de una familia, los hermanos Sierra, del medio rural. Nuestro Guanajuato todavía es muy rural, aunque la ciudad esté en grande, sí, pero usted llega y le pregunta de dónde es. No, pues soy de Calacañada, no, pues soy de Mandinga, soy de Las Fuentes, que son las comunidades que están aquí cercanas a Cortázar. Mucha gente que se ha tenido que ir al norte a trabajar, que ve también en los hermanos Sierra, mucho de lo que se ha hecho en Cañada para el Padre Nieves, el templo, la iglesia, son nuestros hermanos migrantes que dicen, voy a mandar este dinero al rancho. Siempre esa es la expresión. Voy a mandar este dinero al rancho para esto, para lo otro, para la iglesia, para las fiestas. Pero son dos laicos, padre. Eso es lo que me está llamando la atención, porque cuando uno revisa el calendario civil, los santos que se van festejando, muchos de ellos han sido religiosos, muchos han sido religiosas, personas que de alguna forma llevan un ministerio, ¿no? O están consagradas al servicio de la iglesia. El laico somos los de a pie, somos los que formamos el grueso de la iglesia, eso sí es un hecho, pero somos la tropa. Y ahora la iglesia, la diócesis de Celaya, la iglesia está volteando a ver a dos de los de la cola, vamos a decirlo así, a los dos de la tropa, a ver, vengan ustedes dos, porque ahora les toca a ustedes. Eso se me hace muy significativo que sean laicos. ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué me puede decir sobre esto, padre? Pues eso es importante. En primer lugar, porque nos hace redescubrir la vocación común que todos nosotros tenemos, sin distinción alguna, la vocación a la santidad. Eso es una vocación que no hace distinción. O sea, todos somos llamados a ser santos. Los caminos son muy distintos,
pero todos somos llamados a ser santos. Y al recibir el bautismo, todos nosotros estamos participando de la misma vida de Cristo. Entonces, a nivel teológico, somos parte de este cuerpo místico de Cristo. Cada uno con su propia manera, con su propia actitud, con sus propias limitaciones. Entonces, al ver los laicos que sean presentados como modelos de vida, en este caso como modelos de entrega de vida hasta el último, porque querían dar la propia vida a imitación de Cristo, tiene un valor doble, ¿no? ¿Por qué? Porque, como usted está diciendo, los laicos son la grandísima mayoría que forman la iglesia y ellos tienen un papel muy importante en la sociedad. Tienen que santificar la sociedad desde dentro, porque están ahí, ¿no? Están en todos los lugares que necesitan ser evangelizados. Y lugares donde el sacerdote o el religioso quizás no puede llegar o que tiene dificultad al llegar. Pero el laico comprometido, el laico que redescubre cotidianamente su propia vocación, su propia misión, entonces ahí sí es una semilla de santidad. Y los laicos que llegan a la gloria de los altares es una memoria constante en la iglesia para redescubrir la vocación a la santidad del mundo laical. Este sacrificio, martirio de los hermanos Sierra se da en un momento muy difícil de México. Estamos hablando de la persecución cristera. El gobierno muestra una actitud anticlerical, una actitud anticristiana, una actitud antieclesial, y se va sobre la jerarquía, pero también se va encima del grueso de la iglesia, es decir, de los bautizados, amas de casa, niños. Ahí tenemos el caso de Joselito en Michoacán, y en este caso le tocó a Cortázar, en una de sus comunidades que es Cañada de Caracheo. ¿Cree usted que esta actitud, que pudiera ser considerada por el gobierno de ese momento como rebelde de estos dos laicos por andar ayudando a un padre, ¿sí? También desde la óptica de la iglesia, desde la óptica humana, es una manifestación de la inconformidad cuando la autoridad no está siendo realmente justa, no le está respondiendo a la comunidad, no está respetando la religiosidad, no está respetando la religión, los derechos, que ahora hablamos de ellos, porque en ese entonces todavía no había Carta Universal de los Derechos Humanos, pero que había la necesidad de que se respetara la religión de las personas. ¿Cree que esa es la forma como un laico, esto fue con su vida, pero hay otras formas que el laico manifieste y señale como parte de la acción social, esto no está bien? ¿Cree usted que tiene que haber esto es una forma de manifestar, no estoy de acuerdo, no estás bien, gobierno? Claro, y creo yo que el laico o todo cristiano no solamente tiene que decir no estoy de acuerdo, eso va mal, pero también ser positivo y sugerir el camino basándose en los valores del Evangelio, porque al final ser cristiano no es solamente una actitud así cultural, pero nos transforma desde dentro y nos hace partícipes de la misma vida de Cristo. Entonces, el laico, el hombre, mujer, niño, mayor, tiene esta vocación de sí ser signo de contradicción dentro del contexto social. Y claro, nosotros podemos pensar, usted ha expuesto el contexto, ¿no?, de la persecución. Y uno puede caer un poco en la trampa y decir, bueno, eso es algo del pasado, ¿no? Porque ya no existe. Pero hay que recordar que hoy en día, en muchos lugares del mundo, hay muchos cristianos que están perseguidos. Estamos en el 2026 y en varias partes del mundo todavía hay persecuciones. Con motivo del jubileo que hemos cerrado hace un par de días, se ha presentado al Santo Padre una lista enorme
de sacerdotes religiosos y laicos que fueron matados en contextos de persecución en varios países en el mundo desde el 2000 hasta el 2025. Entonces, la persecución es algo real. La persecución formal o informal es algo que se hace presente en muchos contextos sociales. Entonces, el martirio sería un error pensar que el martirio es algo del pasado o es algo de los primeros siglos de la iglesia. El martirio sigue siendo una parte, digamos, muy viva dentro de la iglesia. Entonces, el testimonio de dos laicos, en este caso los hermanos Sierra, que estamos hablando de martirio, pero claro, tenemos que esperar el juicio final de la iglesia después del discernimiento de este proceso que vamos a empezar mañana, pero desde nuestra perspectiva, desde la memoria martirial que hay aquí en toda la región, entonces sí, es un momento muy llamativo para redescubrir nuestra vocación, más la vocación laical a la santidad. Aquí hay un detalle importante en Cañada de Caracheo. El apellido Sierra es muy común aquí en esta comunidad. Hay muchos descendientes de ellos, hay tíos, primos, ya obviamente entre nietos, bisnietos, pero está la sangre de los Sierra en muchas familias de Cañada. ¿Cree que esto también tenga que ser para ellos mismos una muestra del testimonio? Digo, decimos en México que los hijos somos como los dedos de la mano, no todos somos iguales, hay buenos, hay medios, etcétera, ¿no? Pero esto tiene que alentar a la familia, al apellido Sierra, aquí en Cañada de Caracheo, a hacer luz, ser testimonio, saber llevar con dignidad este martirio que yo creo que desde el cielo estos hermanos nos están viendo. Obviamente lo que se busca es que la iglesia nada más nos diga, ya están en el cielo, es simplemente oficializar algo que posiblemente ya están en el cielo, pero que sea un testimonio para esta familia Sierra y para todos los de Cortázar, porque lo que me queda claro, lo que estamos a punto de vivir o empezar a vivir, es que cualquiera puede ser santo. Y yo dije hasta en broma, hasta un cortazarense, hasta uno de la Cañada puede ser santo. ¿Cree usted que esto tiene que ser un signo de que nos haga ver, ve cómo fueron ellos para que tú seas igual, para que defiendas a la iglesia, para que defiendas tu fe, para que des testimonio, Padre? Claro que sí. Eso aconteció muchas veces en la vida de varios santos, ¿no? Cuando uno empieza a reflexionar y dice, eso lo dice también el Santo Padre Agustín, o sea, ¿por qué ellos sí y yo no? Y eso es una pregunta que tenemos que hacer. Y los santos son nuestros compañeros. Me la volteó, ahorita que me la volteó, muy bien, muy bien. Los santos son nuestros compañeros, entonces yo más allá del apellido Sierra y más allá del pueblo, el testimonio no tiene tiempo ni frontera. Entonces es un testimonio que abarca todos y quiere incluir todos. No todos somos llamados a ser mártires, pero sí todos somos llamados a vivir nuestros pequeños martirios de cada día, porque todos los días nos presentan con momentos en que uno tiene que decidir si abrazar la cruz o no. Puede ser por enfermedades, problemas en la familia y varios tipos, ¿no?, de problemas que todos los días tenemos que enfrentar. Y abrazar la cruz desde la perspectiva de la fe, que al final es lo que hace el mártir, es una tarea que todos nosotros somos llamados a hacer en las circunstancias de la vida. Estábamos en la sobremesa platicando y ahorita me vino a la mente, por esto que estoy escuchando, el Padre de alguna forma, bueno, nos está haciendo ver aquellas palabras de Cristo, ¿no? Y le quiere hacer mi discípulo, abandónese, tome su cruz y sígame. Y usted hablaba en la sobremesa de un martirio de otra forma, de una oblación diferente, o sea, no necesariamente el martirio, sino el trabajo de todos los días, el sacrificio, las penas, el dolor, las caídas, los raspones que da la vida. ¿Esa es otra forma de martirio, es otra forma de ser santo, Padre? Hay que recordar el significado de la palabra mártir.
y el significado original de la palabra mártir es testigo. Y entonces el martirio, luego con el tiempo, está asociado en la terminología eclesial al sacrificio extremo, entregar la propia vida, derramar propia sangre, porque hay un perseguidor en odio a la fe que mata a la persona y la persona se asimila como esta unión, ¿no?, ontológica con Cristo, que murió en la cruz. Pero hay que recordar que el martirio es el testimonio, el mártir es el testigo. Y todos nosotros en la vida cotidiana tenemos esta llamada de ser testigos. Entonces, de ser mártires en las varias tipologías, ¿no? En la teología medieval se hablaba del martirio blanco, de las vírgenes, o otros tipos de martirios, ¿no? Que si buscan de dar este mensaje al final, que hay una vida eterna que nos espera y que formando este cuerpo de Cristo, juntándonos, hace parte del credo, ¿no?, la esperanza de la vida futura, de la vida eterna, de la resurrección de la carne. Entonces todo esto hay que tenerlo y abrazarlo y tenerlo constantemente en la mente y en el corazón. Entonces, para traerlo más a nuestros tiempos y a nuestras épocas, y con esto finalizo esta entrevista, padre, significa entonces que también es mártir, también da testimonio una madre, llámese madre soltera, llámese una mujer violada, llámese como sea, que quedó embarazada y en vez de abortar a su hijo, prefirió morir ella y darle la vida a su hijo. ¿Ese es un mártir también? Es otra forma de testimonio. Claro, hoy en día la palabra mártir tiene un sentido específico, ¿no?, en el contexto canónico y es un sentido muy, muy específico, pero sí podemos utilizar la palabra de testimonio de fe. De hecho, es un término que la Iglesia ha utilizado en hacer esta lista de gente que fue matada o ha sacrificado la propia vida en estos últimos 25 años, y son miles y miles de personas, y fueron, o sea, la frase utilizada era testigos de la fe. Y yo creo que el ejemplo que usted está diciendo, pero muchísimos otros contextos, sí podemos hablar de testigos de la fe. Y ojalá que cada causa que empieza en la esperanza que llegamos hasta la beatificación y, si Dios quiera, hasta la canonización, nos puede recordar a todos nosotros hoy en día, jóvenes, mayores, de todo tipo de vida que llevamos, ¿no?, en el contexto social y eclesial, recordar nuestra vocación a la santidad. Quiero agradecer al público que está viendo, disfrutando esta entrevista, agradecerles su compañía, agradecer al padre Joseph Chiverraz, que creo que se pronuncia así, al padre que nos ha estado precisamente siguiendo en estas tomas, en esta grabación. Gracias, padre, a la Catedral de Celaya, padre Samuel, y pues de alguna forma a ustedes, porque esto es histórico. Cortázar debe de estar de plácemes, debe llenarse de alegría. Cañada de Carachó, ¿qué les puedo decir? Y qué no les puedo decir el señor cura, el padre Adolfo, que también es de Cañada de Carachó. ¿Algo más que quiera usted decir, padre? Último punto, esta es la primera causa que se abre aquí en la diócesis de Celaya. Es una diócesis joven, entre comillas, y es una gran bendición tener como primera causa 2 laicos y 2 mártires, siempre esperando el juicio final de la Iglesia. Entonces, una última palabra es en cuanto a la diócesis. Es una causa de la diócesis. Es una causa que quiere revitalizar la misma diócesis. Entonces, es importante, y quiero agradecer al señor obispo por todo el apoyo que ha dado y está dando, pero es algo muy importante para la diócesis de Celaya, siendo su primera causa de beatificación y canonización. Padre, ¿puede regalar su bendición al público que nos está viendo? Claro que sí.
Pedimos la bendición del Señor sobre nosotros, sobre nuestras familias, nuestros queridos, sobre todas las personas que están pasando un momento de martirio, un momento de sacrificio por enfermedades, por problemas de vida, por problemas de cualquier tipo. Entonces, pedimos la bendición de Dios sobre todos nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Soy Eugenio Mezquita con el padre Joseph Chiverraz, postulador de la causa de los hermanos Sierra.